Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se sintonizan con nosotros como todos los lunes en este webinar, en este seminario permanente que tenemos de posgrados de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garri, que les manda un cordial saludo y les agradece que estén el día de hoy aquí con nosotros siguiendo esta transmisión con un tema muy especial que vamos a trabajar con nuestro invitado especial, quien está conectado directamente desde Colombia, el maestro Carlos Fernando Valencia, quien hoy se encuentra aquí con nosotros y a quien yo le agradezco la aceptación para participar en este espacio de intercambio, diálogo, de conocimientos, saberes, habilidades en torno a la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, doctor José Alberto. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros, colegas y personas que se conectan en este webinar. Y me complace, antes es un honor para mí que la Universidad Anagua, gracias a este liderazgo que ha tenido con estos webinars, me puedan invitar el día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, Carlos, y sobre todo porque vamos a tener la oportunidad de platicar sobre un tema por demás interesante. Como saben, nos hemos enfocado en las últimas semanas a platicar sobre temas vinculados con la mercadotecnia social, el emprendimiento, y hoy surge dentro de la discusión en el ámbito de la comunicación, sobre todo en temas de comunicación para el desarrollo y el cambio social, comunicación para la transformación social, para la innovación social, el tema de cómo vincular a la ciudadanía con estos fenómenos de emprendimiento, de actuar, de ejercicio transformador, y han surgido muchas iniciativas en el mundo, entre las que podemos ubicar últimamente en términos de cultura digital y sociedad de la información. Está el trabajo de Chris Anderson, quien en su momento decía que íbamos a pasar del mundo de los ejecutores, vamos a decirles, de la gente que estaba acostumbrada a trabajar con un botón en su computadora, que era el famoso botón del print, al famoso botón del make. Decía que la incursión de las impresoras 3D era como el símbolo de una nueva etapa de la sociedad del conocimiento, en la que la gente se iba a reunir en torno a las tecnologías de información, y con el poder que éstas dan y las posibilidades que dan las tecnologías, se iban a poder implementar espacios de colaboración, de participación ciudadana, de construcción de sentido, y han empezado a surgir en el mundo estos famosos Makerfest o también los Human Labs, ¿no? Estos laboratorios de emprendimiento, y ya podemos ubicar en distintas partes del mundo cómo se están reuniendo las personas para soltar una problemática. A partir de una problemática derivada de una agenda social, la gente se reúne, proponen, generan soluciones, e incluso con la tecnología hacen estos a manera de una especie de Fab Lab, implementación en una versión beta, pues incluso hasta propuestas para lograr ese cambio. Y hoy vamos a tener la posibilidad de platicar con nuestro invitado, Carlos Fernando Valencia, sobre cómo se están dando algunos de estos trabajos de vinculación para fortalecer precisamente la innovación ciudadana a partir de este tipo de nueva forma de pensar también la coparticipación del ciudadano en el desarrollo y el cambio social. Para quienes no tengan el gusto de conocer a nuestro invitado, me voy a permitir leer parte de su semblanza, es mucho más extensa que lo que nos ha compartido, pero bueno, él es comunicador social, especialista en administración de empresas, magíster en comunicación y estudiante del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica de la Universidad de Anáhuac, México. Lleva una cotutela con el doctorado interuniversitario en comunicación de las universidades de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. Y Carlos Fernando Valencia Pañuela también trabaja directamente en Colombia, donde estás en la Universidad Pontificia, siempre se me va, Universidad Pontificia Simón Bolívar, no, Bolivariana, perdón. Bolivariana, Carlos. Bolivariana, ya le ando cambiando el nombre, Carlos, precisamente. Pero bueno, qué gusto que estés con nosotros, Carlos, que puedas participar hoy para compartirnos estos 10 tips. Como saben, la dinámica que tendremos es, Carlos estará exponiendo sus 10 tips y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, de interacción. Igualmente para aquellos que nos están siguiendo en las redes
redes sociodigitales, que puedan mandar sus comentarios, sus inquietudes a través de nuestro chat, lo pueden hacer también a través del módulo de reacciones y nosotros los estaremos retomando para dar lectura a los mismos y que Carlos pueda darnos más recomendaciones aún de los 10 tips que ha compartido con nosotros. Así es que, Carlos, te cedo la palabra y el micrófono y damos inicio a tu conversación. Muchas gracias, doctor Jorge. Reitero mi agradecimiento a quienes nos están siguiendo en redes sociales, nos acompañan en este webinar que organiza nuestra Universidad Anagua. Con el permiso de ustedes voy a compartir la pantalla y iniciar este espacio tan interesante para que podamos disertar un poco sobre lo que es efectivamente la innovación ciudadana. En este caso, he seleccionado 10 tips para que podamos, con base no solamente en la literatura, sino también en la experiencia que vengo trabajando en mi tesis doctoral, poder ver de qué manera nos puede quedar un mensaje, nos puede quedar también una perspectiva de lo que los diferentes países, nuestros diferentes gobiernos pueden hacer para el fortalecimiento de la innovación ciudadana. Partiendo del hecho de que cuando hablamos de innovación ciudadana, no solamente tenemos que pensar en el sector público, lo vamos a ver, la innovación ciudadana es algo que nos compete a todos. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar en el tema, es definir la acepción y, por qué no, la concepción que tenemos de lo que es un ciudadano. El ciudadano debemos verlo como un agente de transformación social, no solamente porque es sujeto titular de derechos políticos, sino porque también hay un deber ser en el que habita una ciudad, y es cumplir las leyes del Estado en el que, ya sea nativo o esté viviendo, pues debe cumplir. Aquí hay que traer las investigaciones y el legado que nos dejó un sociólogo británico que yo creo que la mayoría conocemos, el doctor Marshall, ¿no? Él en 1949 planteaba que ser ciudadana o ser ciudadano no se limitaba a un título asociado a unos pocos, como sucedía en la antigüedad. Recordemos que cuando vamos un poco en la historia de la construcción de ciudadanía, vemos cómo el título de ciudadano era dado a unos pocos, no era para todo mundo. Pero hoy en día está asociado, obviamente, a ese significado tan interesante que tiene de ser miembro pleno de una comunidad. El ciudadano tiene los mismos derechos que los demás, pero también las mismas oportunidades de influir en el destino de su entorno y de sociedad. Estamos viendo fenómenos supremamente importantes que nos están haciendo un llamado muy interesante, no solamente al trabajo en red, sino al reconocimiento de lo que significa ser ciudadano. Después de esta primera definición, también es importante tocar las 3 dimensiones de la ciudadanía. La primera de ellas es la de pertenencia, la segunda la de capacidad y la tercera del estatus legal. Cuando hablamos de la pertenencia como primera dimensión de la ciudadanía, estamos hablando de que pertenecemos a una comunidad que nos da identidad colectiva. Quiere decir que ciudadano no es el que nace en el territorio necesariamente. Hoy en día son muchos los migrantes, inclusive los emigrantes que tenemos, y que han desarrollado su vida personal y profesional en un estado, en una ciudad, en un municipio en el cual no nacieron. Pero eso no les quita, obviamente, la responsabilidad social que tienen como ciudadanos. Así que esa pertenencia a una comunidad que nos da identidad colectiva también hace parte de esos fenómenos sociales que se están dando gracias a la migración desde el punto de vista, por supuesto, positivo, y algunos que se han generado y que hoy la sociología está estudiando fuertemente, sobre todo por el impacto de otras colonias, el impacto de toda la migración, sobre todo en las ciudades industrializadas. La segunda dimensión de la ciudadanía que tenemos que tener muy clara es la capacidad que tiene el ciudadano para ser un agente social transformador, un agente social participante, pero a la vez decisorio dentro de las instituciones. Y ya sabemos que cuando hablamos de instituciones, no hablamos solamente de aquellas del procomún, aquellas del sector público, sino todos los actores sociales que hacen parte constitutiva y determinante para que nosotros como ciudadanos podamos desarrollarnos, no solamente en el ámbito profesional, sino personal, colectivo y social. Y la tercera dimensión de la ciudadanía, para que la tengamos muy en cuenta, es la del estatus legal. El estatus legal que nos da el ser ciudadano en nuestro actuar. ¿De acuerdo con qué?
con los derechos cívico-políticos que sean reconocidos en la Constitución de cada uno de nuestros países. Es importante entonces tener en cuenta que por un lado la ciudadanía se convierte en un concepto que va mucho más allá, reitero, de pertenecer a una comunidad y que traspasa obviamente los ámbitos de las industrias culturales. Hoy estamos viendo de qué manera la ciudadanía se convierte en protagonista de los diferentes movimientos y sinónimos sociales que están transformando también a las instituciones. Definidos los dos conceptos, pasaríamos también a definir lo que se entiende por innovación ciudadana. Es un término que no tiene una definición única, pero he traído dos que me parecen muy importantes para que podamos contrastarlos. Entre uno de ellos es el de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, quien plantea la innovación ciudadana como la participación activa de los ciudadanos en iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social mediante el uso de las tecnologías digitales con el fin de alcanzar una mayor inclusión social. En alguna discusión que dábamos justamente en México, en la semana doctoral que tuvimos, que fue muy interesante, hablábamos en un espacio, en una charla en la Facultad de Responsabilidad Social de la Anáhuac, a la cual me invitaron. Fue también para mí un honor increíble estar allí con personas de organismos públicos y privados y ONGs. Y discutíamos justamente que no necesariamente el término innovador quiere decir el cambio, y en esa acepción del cambio hay personas que piensan que en cambiar es no reconocer lo que se viene haciendo. Entonces piensan que hacer un cambio es arrancar de cero. Y allí hay un grave error porque hay fenómenos sociales y hay también ejecuciones en el ámbito público y privado que se vienen haciendo de muy buena manera. Así que podemos hablar más de un cambio social, de una transformación social. Y esa transformación social va a permitir que nosotros podamos, obviamente, valorar lo que está bien hecho y que podamos incorporar elementos de la innovación ciudadana que permitan transformar, como lo dice la CEGIP, esa realidad social. El uso de las tecnologías sociales lo estaremos viendo ahora en los tips. Nos trae ahora un concepto muy importante que es el Civitech, o las tecnologías cívicas, que se diferencian de las tradicionales en algunos elementos que harán parte de esta charla. El profesor Juan Freire, por otro lado, en 2017, define la innovación ciudadana como la capacidad que tenemos todas las personas. ¿Para qué? Para innovar en ambientes de trabajo colectivo e inclusivo, en los que se incorporan distintos saberes y puntos de vista a la solución de un problema. Yo creo que partir de esta concepción nos permite a nosotros ver una diferencia entre la innovación tradicional versus la innovación ciudadana. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que en la innovación tradicional, normalmente desde el ámbito empresarial o organizacional, se generan programas, se generan acciones y estrategias para llevar soluciones que puedan de una u otra manera reducir las problemáticas, si no es eliminarlas por completo, en una determinada comunidad. Pero en la innovación ciudadana ocurre algo interesantísimo y es que se invierte la pirámide. Es decir, ya la solución o los caminos de solución no se llevan a la comunidad, sino que se construyen con ellos, porque ellos son los que la viven día a día y eso lo estaremos viendo también ahora. Es decir, cuando digo que se invierte la pirámide, es que hay algunos ejercicios con una buena intención de innovación, ¿por qué no hasta tecnológica? Pero que fracasan porque no se tiene en cuenta el territorio, no se tiene en cuenta lo que está pasando en un territorio, y los mejores expertos son aquellos que viven en el día a día esa problemática. Así que ese apellido, digámoslo así, de ciudadana, innovación ciudadana, nos lleva a diferenciarla y a que definitivamente el protagonista sea el habitante, sea el ciudadano, que es el que vive día a día, obviamente, las problemáticas de su entorno. De allí que para el profesor Juan Freire y pues para muchos de los que investigamos este tema, esa generación de ambientes de trabajo colectivo nos lleva a un modelo de co-creación, que es una palabra que no es que esté de moda, es una palabra que es necesaria, en donde hay que incorporar los diferentes saberes, inclusive los saberes ancestrales también, que son supremamente importantes,
mezclados con esos saberes tecnológicos que nos ha permitido el advenimiento de esta cuarta revolución. Bueno, y ahora sí entremos en materia. Estos 10 tips que he seleccionado, pueden haber muchos más, por supuesto, pero el primero de ellos, que es una recomendación muy especial que hago en torno a, si queremos seguir fortaleciendo procesos de innovación ciudadana, definitivamente debemos tenerlos en cuenta. El primero de ellos, para mí, voy a ir de lo general, de lo macro, a lo particular, a lo micro. El primer tip para mí es definitivamente comprender que la innovación ciudadana es una responsabilidad compartida. ¿Por qué razón? Porque somos un ecosistema social. Los ecosistemas sociales trabajan en red. Y hoy en día la ciudadanía se edifica no con la práctica solamente de un ciudadano ni de una comunidad, sino con todo ese compendio de prácticas sociales y culturales que le dan sentido de pertenencia al que habita esa ciudad. Y en esa labor estamos comprometidos todos. Se hablaba antes de la triada, pero hoy estamos hablando inclusive, como lo dice un gran estudioso de este tema, Raúl Oliván, de la hélice, es decir, estamos hablando nosotros de todos los sectores, del Estado, de la empresa, de la universidad, de las ONGs, de la sociedad civil organizada y no organizada, y de todos aquellos agentes sociales que a lo mejor no mencione en esta presentación. Hacer parte del ecosistema social nos obliga a nosotros a saber que no podemos tener comunidades que están de brazos cruzados esperando que el gobierno lleve la solución a sus problemas. Si bien es una responsabilidad compartida, la sociedad, la misma comunidad afectada, tiene también un compromiso muy importante para que se puedan generar redes y trabajos en equipo. El segundo tip es incrementar el compromiso de las instituciones con la Agenda 2030. Todos sabemos que esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible busca construir sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, con un modelo de institución participativa, transparente y colaborativa. Hay unos esfuerzos muy interesantes. Hay muchos estados, muchos países y obviamente organizaciones trabajando para el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero todavía, mucha atención, a pocos años de que nos llegue el 2030, pues nosotros tenemos que revisar en qué se ha avanzado. En algunas cosas y en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos por buen camino. En el caso de nuestros países latinoamericanos. Pero también hay otros factores que dependen mucho de la parte estructural de los gobiernos y de los estados. Y pareciera ser que hay asuntos que la empresa privada obviamente no ha logrado comprender versus las exigencias no solamente de una norma, sino también del compromiso ambiental, social que tienen con el cumplimiento de esta Agenda 2030. Cuando nosotros hablamos de que la Agenda 2030 busca instituciones participativas, transparentes y colaborativas, vimos cómo la pandemia, la cual ya estamos pasando, pues nos demostró que todavía tenemos instituciones que trabajan de manera piramidal, instituciones que no estaban preparadas para que se presentara una situación, instituciones que veían a la tecnología en la periferia como un asunto simplemente de apoyo y que hoy obligatoriamente la hacen parte del core del negocio. Así que incrementar el compromiso de las instituciones también involucra que las mismas comunidades puedan estar alineadas, no solamente en la construcción y en la ejecución de los programas de gobierno, sino en la supervisión permanente como actores sociales, porque así obviamente, como ejercemos el derecho al voto y el ejercicio democrático, nosotros también debemos velar por el cumplimiento de esta agenda. El tercer tip es fomentar redes organizacionales que conversen. La conversación, que es un punto de partida muy importante cuando hablamos de comunicación asertiva y efectiva, la conversación tiene que ser un elemento transversal a cualquier proceso de innovación ciudadana. Y aquí cito nuevamente a Raúl Oliván. Él es funcionario del gobierno de Aragón, España, y él plantea que para fortalecer la innovación ciudadana es necesaria la creación de vínculos entre los diferentes actores y la comunidad. Pero algo muy importante, lo plantea, pero que esté de una manera circular, al mismo nivel,
sin jerarquías, en búsqueda del procomún. Alguien podría decir, oye, pero si yo soy director de participación ciudadana, finalmente yo debo dar cuenta de lo que se esté realizando. Y eso está muy bien, pero una cosa es liderar un proceso y otra cosa es olvidar que la comunidad es la que hace parte activa en la transformación y aplicación de ese proceso. Así que este tip número 3 es muy importante porque hay que llamar a participar y conversar al ciudadano como protagonista de todo proceso social. Hoy los ciudadanos, y miren que esto tiene que ver mucho con la comunicación y el marketing. Hablamos de los call to action. Los call to action son esos llamados a la acción, ¿verdad? Los usamos como una herramienta en el marketing digital, pero también lo usamos como una estrategia muy válida para que los procesos sean participativos y no de unos pocos. Así que la innovación, en este caso ciudadana, pues hace parte muy importante de estos tips que estamos recomendando. Fomentar redes organizacionales que conversen, que discutan, que dialoguen, porque el principio de una red es justamente irradiar el pensamiento, pero también la construcción colectiva del conocimiento con el otro. De ahí que la cooperación y la colaboración hagan parte fundamental del mundo. El tip número 4, que me parece muy importante para fortalecer un proceso de innovación ciudadana, es formar mediadores de transformación social. Me explico un poco. El mediador en el territorio, desde mi punto de vista, es el enlace, es el contacto para que las partes que participan de la problemática puedan tener una mejor comprensión del fenómeno. Y qué mejor que sean mediadores formados en el territorio. Es decir, lo decía ahora, son los mismos habitantes del sector quienes viven el problema día a día. Así que esos mismos habitantes, así como viven el problema, también pueden encontrar caminos de solución apoyados por expertos, apoyados por supuesto por el gobierno, apoyados por el sector público, privado, las ONG, porque eso es un trabajo de red como lo dijimos anteriormente. Pero hay que tener en cuenta que el cambio no puede ser sinónimo de desconocer lo que se viene haciendo bien, sino de transformar e innovar aquello que no ha dado resultado. Este párrafo que copio aquí en esta diapositiva que les estoy enseñando sustenta un poco el inicio de esta disertación que les hacía. Es entender muy bien la acepción de lo que significa la palabra cambio, porque puede ser que algunas personas, no con el ánimo intencional, puedan ver cambio como que lo que se viene haciendo no sirve para nada. Y hemos tenido ejercicios en donde eso ha sucedido. Llega un gobierno de turno y sencillamente por ser de la oposición cambia todo. Y cuando cambia todo es que no reconoce lo que se viene haciendo bien. Así que transformar e innovar pues permite enriquecer aún más este discurso de innovación ciudadana, pero especialmente potenciar aquello que se viene haciendo bien, ya sea en un ejercicio ciudadano, ya sea en un gobierno o, por qué no, en una organización. Reitero que cuando hablamos de innovación ciudadana, no podríamos solamente pensarlo desde lo público, sino desde todos los actores que hacen parte del ejercicio. El tip número 5 es construir las soluciones con la comunidad y desde el territorio. ¿Por qué razón? Porque a veces se construyen las soluciones para la comunidad, pero no, ese es el resultado final, pero hay que construirlas con ellos y hay que construirlas en territorio. Cuando hablamos de territorio, lo decíamos en un anterior comentario, estamos hablando de que en la innovación ciudadana se invierte la pirámide y se descentraliza ese proceso, es decir, no se lleva la solución, sino que se construye con la comunidad, ¿no? Y allí aparecen metodologías muy importantes de las que hablaba el doctor Jorge al comienzo en la presentación. Hay metodologías de trabajo muy interesantes. Una que en los últimos 15 años ha funcionado muy bien y hoy en día ha dado resultados muy interesantes a nivel mundial, son los laboratorios sociales, en todas las modalidades que tengamos, ¿no? Entonces tenemos Social Lab Digital, tenemos laboratorios sociales que trabajan desde el sector público, laboratorios sociales que trabajan desde la construcción de nuevos territorios, tenemos exploratorios, tenemos colaboratorios, en fin, esta metodología facilita que los ciudadanos
trabajen de forma activa con mediadores y expertos de diversas disciplinas, y lo que ellos buscan en esos días, en esas jornadas de trabajo, es el tratar problemas, buscar posibles soluciones y hacer un trabajo de co-creación. Nosotros podemos estar haciendo metodología de laboratorios sociales desde hace rato en nuestros ejercicios, claro que sí. En el ámbito educativo vemos un ejemplo, cuando trabajamos en equipos, cuando trabajamos en el aula de clase, obviamente metodologías que nos permiten construir con el otro. Esto puede ser, obviamente, un trabajo en red. Pero llevado a la innovación ciudadana, cobra muchísimo valor que un líder, que una organización piense desde el territorio y con la misma comunidad esas posibles soluciones. Se ahorra mucho dinero porque a veces cometemos algunos errores de llevar los expertos que ni siquiera conocen el territorio y que puede que tengan una experticia muy importante en algún tema, pero no necesariamente conocen las condiciones sociales o culturales de ese sector al cual han llegado. De allí la importancia, y lo he debatido en otros espacios, de que no hay nadie mejor, no hay un experto social más importante que el mismo que vive la problemática social. El tip número 6 es generar soluciones abiertas y escalables. Lo hacen los laboratorios sociales de innovación ciudadana. Tenemos el caso a nivel mundial de los LABIC, que son impulsados por la CEGIP desde España y en este momento en el mundo. Han generado mucho trabajo interesante en México, en Colombia, en nuestros países latinoamericanos, y se han constituido en ecosistemas de inteligencia colectiva. Recordemos esa concepción de Pierre Levy sobre inteligencia colectiva, que nos plantea cómo entre todos los saberes, no importa el nivel de estudio que tengamos, pues sirven para que la misma ciudadanía se apropie. Y allí juega un papel importante lo que dije al comienzo. No podemos pensar solamente en aquellos saberes científicos que han sido medidos por la academia, sino que tenemos que apropiar desde los conocimientos ancestrales, los conocimientos propios de las comunidades y aquellos conocimientos científicos y modernos para encontrar ¿qué? Para encontrar prototipos, es decir, soluciones a pequeña escala que puedan ser de manera experimental medidas en el campo, en el territorio, y que si pueden funcionar, puedan, ¿por qué no?, escalar esas soluciones que mejoren la calidad de vida, no solo de la comunidad, sino escalarla a otros territorios. Muchos de esos proyectos, como lo puedo mencionar, pues han permitido ser escalados a otras comunidades. Tenemos ejercicios muy interesantes desde la misma CEGIP, como Frena la Curva, que fue un movimiento social interesantísimo que se generó en plena pandemia, y hoy en día tenemos muchos ejemplos en México, en Colombia, de laboratorios sociales y de iniciativas de proyectos de innovación ciudadana que están dando resultados muy importantes. El tip número 7 es invertir en tecnologías cívicas y de código abierto. Esto sí que es interesante, porque recordemos que para innovar, en este caso me voy a parar desde lo público, para innovar en lo público requerimos que los dirigentes y los líderes de las instituciones gubernamentales conozcan e incorporen en sus procesos de gestión ciudadana la tecnología cívica. Y aquí entonces introduzco este concepto, el Civitech. Pues ya hay varias investigaciones. Es un concepto relativamente nuevo en la medida en que pues los papers y las investigaciones que vemos en su gran mayoría están todavía en un idioma diferente al español, como suele pasar, pero que está marcando una tendencia muy interesante en este tipo de metodologías que buscan la co-creación. ¿Y qué principio fundamental diferencia la tecnología cívica de la tecnología tradicional? La tecnología cívica es un concepto que promueve el trabajo abierto y colaborativo. Quiere decir que no es el experto, el ingeniero de sistemas, el desarrollador, el que en su laboratorio construye la tecnología. Si bien es cierto, es un proceso necesario e importante, es un trabajo abierto y colaborativo. Cuando creamos procesos tecnológicos que se construyen con y para el ciudadano y no son impuestos por el gobierno de turno, pues la cosa cambia. Y cuando digo que la cosa cambia, es que los procesos de innovación ya van a ser vistos y van a ser aprehendidos con H intermedia desde el mismo ciudadano. ¿Por qué? Porque no va a ser una tecnología
que le están imponiendo o una tecnología desconocida para él. El año pasado, en la primera estancia doctoral que hice en la Universidad de Málaga, gracias a ser becario de la UIP por la NAGUA, tuve la fortuna de estar en la Semana de la Innovación Ciudadana justamente en Málaga y veía diferentes ejercicios democráticos ciudadanos y cómo diferentes gobiernos europeos vienen trabajando este tema de la incorporación de la tecnología cívica. Pero había un caso muy interesante en el que un gobierno, pues no lo voy a mencionar, perdió una fuerte inversión en tecnología. Desarrollaron una app, pues supuestamente para desarrollar un proceso de acceso tecnológico a una plataforma institucional y resulta que no tuvieron en cuenta el grado de alfabetización en tecnologías que tenía esa comunidad. ¿Qué hacía la gente? La gente ni siquiera era capaz de navegar, porque la app en sus principios de usabilidad no había tenido en cuenta que esa comunidad, pues obviamente no tenía el desarrollo o la capacitación básica para ello. Iniciaron con procesos de capacitación, perdieron mucho dinero, mucho esfuerzo, pero lo primero que fue un impacto muy negativo fue el choque entre la innovación tecnológica en ese momento y la recepción, la percepción que tuvo la ciudadanía. Si se hubiese invertido ese proceso, se hubiese hecho desde y con la comunidad, seguramente la misma aplicación, la misma app, hubiese sido un éxito total en este sentido. Porque este ayuntamiento, quería decirles, que no tiene problemas en conectividad. Es uno de los ayuntamientos que mejor conectividad tiene, pero resulta que no pensaron en este segundo ámbito. Miren cómo entonces un ejercicio puede tener muy buenas intenciones, pero definitivamente si no se hace bajo el trabajo abierto y colaborativo, pues va a ser un poco complicado que tenga participación ciudadana. El tip número 8 de los 10 que les he preparado es incorporar cátedras ciudadanas en el sistema educativo. Y aquí me parece que hay algo muy interesante, porque desde mi punto de vista, y yo creo que ustedes lo comparten, el sistema educativo debe fortalecer las competencias ciudadanas desde los primeros años de la escuela, porque ese proceso temprano formará ciudadanos y nuevos líderes que actúen de forma constructiva y sean responsables en el ejercicio democrático. Algunos podremos decir, bueno, pero mira, en mi gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una cátedra de valores, pero hay una situación para los que somos educadores aquí. Resulta que cuando usted le pregunta a los profesores de básica primaria, de escuela, no de universidad, muchas de estas cátedras son casi que impuestas y los mismos profesores dicen, hay ocasiones que ni siquiera alcanzamos a desarrollar los contenidos. En otros ejercicios en las escuelas, lamentablemente, se ven estas cátedras como algo de relleno. Y cuando se ven estos aspectos como si fuera algo de relleno, pues obviamente no va a generar el mismo impacto, tanto en la labor del docente como en la labor del estudiante. En la incorporación de cátedras ciudadanas en el sistema educativo, hay cosas que se vienen haciendo muy importantes. No conozco el caso mexicano, pero quiero decirles que estos días que estaba preparando, estaba adecuando esta interesante charla para escoger como 10 tips desde mi punto de vista, me encontré que República Dominicana, a partir de a partir de este año, desde enero, febrero, el ministro de Educación lanzó justamente, qué casual, lanzó un programa que se llama Cátedra Ciudadana. Y hay que esperar los resultados de este ejercicio, pero yo les aseguro que muchos de nuestros gobiernos vienen realizando ejercicios interesantes. ¿Por qué la incorporación de una cátedra ciudadana y no una cátedra de valores? La cátedra de valores debe ser inherente a la educación. Yo creo que todo sistema educativo en el mundo está basado en valores, pero hay que declarar la cátedra ciudadana porque lo que está pasando, no con muchos, pero sí con algunas personas, es que son totalmente no creyentes, obviamente, de los ejercicios democráticos. Y a pesar de que los grados de abstencionismo se han reducido, hablo por mi país en las elecciones que acaban de pasar, de igual manera, todavía son muchas las personas que se quedan en casa y no salen a ejercer su ejercicio de voto, su derecho ciudadano a elegir a un dignatario. Y son personas que posteriormente a lo mejor pueden estarse quejando de la situación. Pero si yo no participo, ¿cómo voy a quejarme de un proceso en el cual yo ni siquiera participé? Y el otro aspecto es que también pues se crea esa situación
debido a la no creencia en muchas instituciones públicas de que va a ser los mismos con las mismas. ¿Para qué salgo a ejercer ese sistema democrático si va a ser los mismos con las mismas? Yo creo que si se incorpora desde esos procesos tempranos en el niño, en la niña, en la escuela, esas competencias ciudadanas, vamos a tener primero nuevos líderes, líderes muy interesantes que por supuesto van a permitir que tengamos también nuevos ejercicios democráticos que tanto necesitan nuestros países. El tip número 9 es garantizar la continuidad de los programas de innovación ciudadana. Hemos encontrado que muchos planes de desarrollo en muchos países están orientados a 4 o a 6 años, y dependiendo obviamente del país. Y también se está ocasionando que haya si gana un partido que es de la oposición, muchos programas de innovación ciudadana quedan sujetos a la voluntad política del nuevo gobierno. Y allí tenemos que trabajar. Hay que concertar los mecanismos para generar procesos de transformación social en el largo plazo. Uno de ellos, volver política pública un proceso de innovación ciudadana. Maravilloso, porque sabemos que si se genera una política pública, pues ya no va a ser tan fácil, perdón por el término tan coloquial, que lo tumbe el nuevo gobierno. No hay que esperar que siga el mismo gobierno, obviamente, para que ese programa de innovación ciudadana pueda ser así. Pero hay que pensarse en que la innovación ciudadana nos lleva a una transformación social y eso no se logra en el corto plazo. Estos tienen que ser procesos de transformación social de largo plazo y allí que hay que garantizar esa continuidad de esos programas de innovación ciudadana. Yo creo que eso es importante para quienes están en el sector público, que también lo puedan analizar y revisar. Y el último tip que quiero entregarles en esta cátedra, pues para el fortalecimiento de la innovación ciudadana en cualquier ámbito, es transitar del individualismo organizacional a la co-creación social. Miren que la pandemia puso en evidencia que teníamos estados que no eran muy sólidos. Nos dimos cuenta que había instituciones que todavía estaban trabajando bajo una lógica de administración del siglo pasado. Nos dimos cuenta que nos faltaba bastante camino en algunos aspectos para transitar hacia organizaciones inteligentes. Y eso puso en evidencia la pandemia. Necesitamos contar con estados más sólidos, con instituciones públicas y privadas más rápidas, flexibles y resilientes. Y también puso en evidencia ese desfase que hay entre la capacidad y la voluntad de la ciudadanía para colaborar con soluciones. Yo quiero mencionar aquí también a Pablo Pascale. Pablo Pascale también trabaja con la CEGIP y es una persona que ha estudiado mucho el tema de innovación ciudadana y él plantea justamente eso, que hoy las organizaciones no pueden ser retrógradas. Hoy las organizaciones tienen que tener y desarrollar la capacidad para convocar, para sistematizar y para ejecutar esa colaboración ciudadana traducida en propuestas. Creo que aquí hay una posibilidad enorme. Estos 10 tips, vuelvo y reitero, son como un abrebocas para que nos pensemos la innovación ciudadana, para que lo miremos desde el rol que vivimos nosotros como habitantes de una ciudad, como constructores de un entorno. Y yo creo que allí también, no importa el ámbito en el que estemos, tenemos una gran responsabilidad, obviamente, para seguir adelante. Estas eran los tips que yo quería entregarles a ustedes. Aquí dejo mis contactos para aquellos que de pronto deseen ampliar un poco más del tema, para que podamos conversar sobre estos temas de innovación ciudadana. Hace un poco más de un mes estuvimos compartiendo, como lo decía, en la Facultad de Responsabilidad Social también, aprovechando mi visita en la Universidad de la Anáhuac, y hablamos con diferentes personas. Fue un diálogo enriquecedorísimo. En ese momento veíamos la innovación ciudadana como motor de desarrollo social. Y hoy creo que lo que queríamos era esto, generar y abrir ese diálogo y escucharlos a ustedes también y compartir las diferentes posiciones para que definitivamente la innovación ciudadana pueda transformar nuestros entornos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, como siempre, por tus valiosos aportes. Creo que nos has dejado ahí 10, no tips, sino 10 grandes lecciones sobre cómo tenemos que trabajar y construir la ciudadanía. Vamos a dar pie a las preguntas. Ya están llegando por aquí, tanto en nuestro chat en redes sociodigitales como aquí en el espacio en Zoom. Yo le voy a ceder en este momento la palabra al doctor Noé Moctezuma, quien quiere hacerte un comentario. Noé, adelante.
Muchas gracias, doctor. Este, Carlos, felicidades por la exposición. La verdad es que es un tema muy interesante. Y escuchándote atentamente, me venía a la mente un concepto que es sociedad del conocimiento, ¿no? Y yo pensaba cómo una sociedad del conocimiento puede transformar o evolucionar a un ambiente propicio de la innovación. Esa es una reflexión que hacía. Y después me quedé pensando en los conceptos de innovación que hablabas. Hablabas de innovación tradicional, social, ¿no? Y algunos otros conceptos. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos integrar este enfoque a la sociedad? Porque, por ejemplo, aquí en México podemos hablar de diferentes clases sociales, ¿no? Y en esas clases sociales estamos hablando de cultura, estamos hablando de valores, estamos hablando de conocimiento. Entonces, yo creo que el tema es muy propicio, pero ¿cómo podemos hacer para integrar? No podemos integrar a todas porque hay gente que no tiene acceso a la escuela, ¿no? ¿Cómo en esos segmentos que sí podemos, que fuera como permeando de arriba hacia abajo, cómo pudiéramos trabajar esto? Muchas gracias, doctor Noé, también, y me complace mucho que nos haya acompañado en esta charla. Bueno, yo creo que toca un tema fundamental, doctor, y yo creo que lo primero es el reconocimiento del territorio, pero que no suene como una frase de cajón. Cuando hablamos del reconocimiento del territorio, estamos hablando justamente de que hay estudios que comprueban que en muchas ocasiones, en un ejercicio de transformación social, se lleva la solución o la posible solución al territorio, pero no se construye con quien vive esa problemática. Y yo creo que si bien es cierto, la innovación tiene un gran asidero en todo lo que hemos vivido de la sociedad del conocimiento, también es cierto que la incorporación de la tecnología en el desarrollo de los procesos sociales del ser humano tienen que jugar un factor importante. Si nosotros convertimos al ciudadano en el protagonista, cuando digo que invertimos la pirámide, pues no solamente vamos a dejar la responsabilidad en él, sino que vamos a tener una mayor respuesta. Hoy los países adolecen mucho del grado de participación ciudadana. Y vemos como líderes con muy buenas intenciones dicen, pero es que el ciudadano de a pie, y cuando digo ciudadano de pie, no sé si se entiende en México, pues es aquel ciudadano del común, obviamente, que no tiene de pronto un reconocimiento público o ejerce una labor importante a nivel social, pues de por sí ser ciudadano ya es muy importante. Esos ciudadanos de pie, cuando uno les consulta o les pregunta, están desmotivados. También, obviamente, por los malos ejercicios que en algunos momentos se han dado, pero de una u otra manera creo que el factor clave estaría allí en el reconocimiento del territorio, como un escenario de co-construcción, no solamente de construcción, de imponer, de llevar, sino de escuchar a ese habitante que es el que vive día a día el proyecto. Para finalizar y respaldar un poco lo que le planteó el doctor Noé, en Medellín, aquí en Colombia, se está haciendo un trabajo interesantísimo con el exploratorio. Y es un espacio permanente de encuentro, pero también de transformación social y política. Porque a pesar de que es una entidad que no depende 100% del gobierno, es un ejercicio que, como sé que lo están haciendo algunos laboratorios sociales en México, permiten que la gente pueda participar y co-crear. Por eso se basa mucho en la experimentación, que a lo mejor desde el ámbito científico es un poco criticada, pero dentro del ejercicio de la experimentación, pues obviamente salen iniciativas muy interesantes que pueden motivar a la participación. Y estoy totalmente de acuerdo, el acceso a la educación es para todos, doctor, y creo que allí también hay que acercarse a esas comunidades pues que no lo tienen hoy en día. Muchas gracias. Carlos Noé, de hecho, justo me hacían pensar un poco en los planteamientos de Habermas y de Adela Cortina en términos de la ética dialógica, ¿no? Como dicen que de alguna manera todo mundo deberíamos de estar en igualdad de condiciones para poder tener este tipo de participación, pero en caso de que no lo hubiera, hay que crear las condiciones para que todos tengan esas igualdades, ¿no? Y en las circunstancias un poco como lo que estás planteando, Carlos. Y ahí me haces pensar también incluso en lo que hoy está ocurriendo en estos famosos colectivos que buscan generar hackeo social, como le llaman ellos, ¿no? En términos de vamos a generar tanto condiciones como procesos de alfabetización ciudadana para que la ciudadanía pueda subirse a este tipo
de proyectos, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartir contigo algunos y con la gente que nos está sintonizando, algunos casos mexicanos que hemos identificado y otros internacionales, por si pueden ser también de utilidad para tu proyecto. Pero tenemos a Cristina Rábago, también a la maestra Cristina Rábago levantando la mano, así es que le cedo la palabra. Cristina, adelante, puedes prender cámara y micrófono. Ok. Bueno, no me deja la cámara, no importa, pero bueno, primero que nada, muchas felicidades, Carlos, me da muchísimo gusto lo que hayas compartido y me da mucho gusto verte. Y bueno, en esta parte un poquito también por donde iba el doctor Moctezuma, pues al final la innovación ciudadana, como bien se dijo, pues es un proceso que experimenta la resolución de problemas sociales con tecnologías y metodologías abiertas, ¿no? Y desde este punto de vista, pues tiene que ver con la parte digital, social, y que al final lo que va a hacer es, pues te va a ayudar una implicación a la comunidad afectada. Pero aquí la parte importante, que yo creo que va un poquito lo que dice también el doctor Moctezuma, es que ya dejan de ser esta parte que los ciudadanos ya no van a ser receptores pasivos, sino que al final se convierten en protagonistas, que es un poco lo que decías, ¿no? Entonces, en esta forma y en la parte de la educación, ya algo has comentado de involucrarlos un poco más, pero en tu amplia experiencia y sé todo lo que has manejado ahí en Colombia, ¿de qué manera puedes lograr también que esta involucramiento también se logre, pues también obviamente cómo comunicas para que logres este involucramiento? Porque yo creo que si mientras no tengamos este involucramiento, pues obviamente cada vez se hace mucho más complejo y pues no se lleva a cabo los resultados que se quieren más en estos términos de innovación. Muchas gracias, María Cristina. También me complace mucho que nos estés acompañando. Un fuerte saludo desde acá, desde Colombia. Bueno, yo creo que hay acciones y ejercicios de innovación ciudadana que justamente por la ausencia de una comunicación, por la ausencia de una divulgación, pues no dejan una trazabilidad que debe ser necesaria para que en otras comunidades se empiece a dar, ya sea a través de la comunicación viral en redes sociales o a través de la evidencia de que este tipo de metodología sí funciona, pues puedan creer en el proceso. Y yo creo que allí es importante que se pueda también divulgar, se puedan tener no solamente medios institucionales, sino apoyarse de toda esa ventaja que tiene las redes sociales y también empoderar mucho al ciudadano. Mientras escuchaba, recordaba un ejercicio muy interesante que hice con unos chicos en uno de mis cursos en la universidad. Sabemos hoy que la mayoría de nuestros chicos y cuántos de nosotros no, pues no somos nomofóbicos digitales, es decir, si nos falta el celular, si nos falta la señal digital, si nos falta el Wi-Fi o el Wi-Fi, como le llaman en España, nos desesperamos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo canalizar entonces esos impulsos de estar comunicando, de estar dando clic, esa extensión, ese brazo tecnológico, ¿no? Que ha traído la tecnología al ser humano? ¿Cómo canalizarlo a través de estos ejercicios? Estamos viendo cómo la tecnología pasa a ser, aparte de la mediación en un proceso de innovación ciudadana, pasa a ser justamente la plataforma que permite esa trazabilidad. Ejercicios tan importantes que se vivieron en la pandemia y que hoy todavía se están viviendo, permiten que nosotros podamos tener ejercicios documentados. Ejercicios, María Cristina, que gracias a la tecnología, pues van a quedar allí, obviamente, y tienen un proceso en el cual, no solamente por las ventajas que da el Big Data, sino también la posibilidad de mezclar los 5 sentidos, obviamente, en una sola plataforma. Aquí en Colombia hay un colectivo muy interesante que se llama La Avispero y que estuvo haciendo un análisis muy interesante ahora de lo que pasó con las elecciones, y allí tú podías participar, dar tu punto de vista, pero también plantear propuestas que van a ser entregadas al nuevo gobierno en Colombia. Y eso es interesante porque de una u otra manera es el uso de la tecnología, el uso de la comunicación digital, María Cristina, pero al servicio de esos proyectos de innovación. Y algo importante para finalizar es que uno podría decir, bueno, pero entonces si no hay tecnología, no podría darse también una innovación, en este caso ciudadana. Pero recordemos que si bien es cierto, la tecnología nos soporta muchos de estos aspectos, nosotros no necesariamente porque en alguna comunidad no tengamos la tecnología, no podríamos hacer innovación ciudadana. Y quiero explicar un poco el tema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las comunidades rurales apartadas, olvidadas, en las que aún no es posible la conexión digital? O inclusive aquellos negocios que no tienen capacidad de inversión tecnológica. No quedarían excluidas de la innovación,
porque también se puede hacer, también se puede innovar sin tecnología. ¿Cómo? Reinventando la forma de hacer las cosas, saliendo de la zona de confort, mirando fuera de la caja, que es un concepto muy desde la publicidad, del marketing, por ejemplo, innovando a partir de los recursos y capacidades instaladas, creando nuevas experiencias que conecten a los grupos de interés. Vuelvo y reitero, no cabe duda que hoy la tecnología se vuelve, va más allá que un sistema de apoyo cultural y tecnológico, pero hay comunidades que están haciendo ejercicios interesantísimos aquí en Colombia, María Cristina, y que en algún momento podríamos compartirlos, y no cabe duda que en México también, en donde no llega ni siquiera una señal de internet. Y tú ves ejercicios de comunidad, de innovación en la comunidad, de innovación ciudadana, maravillosos. ¿Cómo sería entonces medidas por la tecnología? Muchas gracias por compartir y muchas felicidades. Gracias, Cristina. Y justo hablando de los proyectos, te decía, Carlos, que hay dos iniciativas que cuando te escuchaba hablar me lo recordaste. Uno era el proyecto WorldCo, que es un co-funding and cooperation project, ¿no? Que surgió a nivel internacional, que justo lo que hace es poner en conjunción a empresas que tienen causas, gente que trae proyectos, ONGs, pero también donadores, gente que quiere fondear este tipo de iniciativas, que dicen, yo me quiero sumar porque a lo mejor parte del proyecto pues implica, como dices tú, alfabetizar a la comunidad para después echar a andar al otro proyecto, pues entre todos cooperamos, y es un sitio que de alguna manera se ha especializado en dar eso, ¿no? Unir a toda la gente que está comprometida con el impacto y el cambio social y ponerlos a trabajar de manera conjunta. Esa es la iniciativa 1. Y la iniciativa 2 tiene que ver con esta mezcla entre lo urbano y lo rural y las tecnologías de información. Un grupo de emprendedores que querían poner precisamente en entredicho el tema de la brecha digital y cómo romperla, lo que hicieron fue generar lo que ellos llaman los gallineros rurbanos, ¿no? Y lo que hacen es dentro de las ciudades, así como se han hecho hoy día estos jardines y granjas urbanas o parcelas urbanas, ellos dijeron, pues vamos a llevar tanto las parcelas a lo urbano y la tecnología a lo rural, y lo que hacen es montar estos gallineros apoyados en tecnologías de información. Entonces les van poniendo desde cómo utilizar celdas solares, el poder programar a través de apps, el tema del cuidado de las gallinas en libre pastoreo, pero entonces el pretexto es, te ayudo a que puedas montar tu gallinero, pero realmente es un proyecto de alfabetización digital que tiene todo esto detrás. Entonces, son este tipo de iniciativas. Ellos dicen que hacen hackatones rurales, que hacen manifiestos ecosociotecnológicos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante detrás de cómo quieren renaturalizar las vidas y revitalizar el medio rural a partir de estos trabajos colectivos de iniciativa, pero en el fondo pues traen esta búsqueda del progreso y de la transformación social, ¿no? Entonces son dos casos que quería compartir porque tienen que ver con esto que justo nos has comentado a lo largo de tus 10 tips. Y tenemos a Helmut Torres también, que tiene unas preguntas para ti, son varias, así es que te las leo todas, Carlos, y si quieres tú ya ahorita darles respuestas. Helmut nos dice, ¿cómo saber qué innovaciones ciudadanas se vienen desarrollando en Colombia o México? 2, ¿en qué estado sientes que está la innovación social y ciudadana en Colombia y en América Latina? Y 3, ¿qué tendencias ves en términos de publicación de artículos en estas áreas? Bueno, muy bien, un saludo especial para Helmut. Pienso que inicio por la segunda. Creo que nuestros países en este momento están desarrollando unos procesos de innovación ciudadana muy interesantes. Es decir, si nosotros miramos lo que se ha escrito sobre el tema, pero especialmente lo que se ha documentado, encontramos ejercicios muy, muy interesantes. Inclusive, con mucho gusto, Helmut, de pronto si en las redes sociales o me deja los datos, puedo enviarte algunos links muy importantes. De aquí de Colombia, los que conozco, dentro de poco voy a visitar también un ejercicio que se está haciendo en Buenaventura, que es el puerto del Pacífico, y vienen trabajando fuertemente con la población de jóvenes, y ellos a través de tecnología en 3D y estas impresoras en 3D,
están realizando prototipos que están siendo llevados a zonas muy apartadas, obviamente, del departamento también, ¿no? En este caso hace parte del Valle del Cauca. Creo que en una escala de 0 a 10, yo me atrevo a decir que no estamos tan mal, es decir, en procesos de innovación ciudadana podemos estar en una escala de 6 o 7. No me atrevería, obviamente, a entrar en el entorno de México, pero sí conozco algunas cosas y qué bueno conocer esos ejercicios que el doctor Jorge me plantea. Pero en sí, en América Latina, y paso a la otra pregunta, encontramos ejercicios muy bien documentados, ¿eh? Nosotros podemos encontrar no solamente lo que está haciendo el proyecto mundial de la VIC, que son los laboratorios de innovación ciudadana, sino una cantidad de ejercicios ciudadanos en Brasil, en Argentina, son muy poderosos todo lo que vienen haciendo y cómo han venido transformando su entorno. Encontramos también aquí en Colombia diferentes universidades que vienen apoyando laboratorios sociales que de una u otra manera vinculan también a la comunidad. Una fuente muy buena de información que te puedo dar, aparte de las que te pueda enviar, por supuesto, para no alargar la charla, lo puedes encontrar en la Secretaría justamente de Iberoamérica, la CEGIP. Ellos tienen allí, inclusive cada año ofertan unos cursos de laboratorios de innovación ciudadana, son totalmente gratuitos, tú te puedes inscribir a ellos y son módulos en donde conoces a diferentes personas de todo el mundo. Y lo que facilita a la CEGIP a través de estos modelos de laboratorios ciudadanos es justamente la alfabetización, como le decía el doctor Jorge, en todo lo que es un proceso de innovación construido desde la comunidad. Yo creo que hay ejercicios en el ámbito social que no están inscritos dentro de los laboratorios sociales, pero que trabajan bajo la metodología de co-creación colaborativa. Y yo creo que ese es un ejercicio que debemos revisar muchísimo. Creo que hay un muy buen camino por hacer. Europa nos lleva como muchas cosas, unos ejercicios bastante interesantes que pueden ser ejemplo para nosotros, pero definitivamente desde el mismo territorio es que podemos construir esos procesos. Entonces no cabe duda que allí habría un buen ejercicio y con mucho gusto te puedo compartir otros ejercicios aparte de los que mencioné. Aquí en Colombia puedes encontrar el colaboratorio, encuentras Medellín en el Parque Explora, está trabajando fuertemente este tema, encontramos también el avispero, encontramos diferentes comunidades, el proyecto de Frena a la Curva también en Colombia fue muy famoso, y en fin hay un sinnúmero de documentaciones que hacen parte inclusive del proceso doctoral que estoy haciendo en el Estado del Arte, que con mucho gusto puedo compartirte para que puedas tomar como un punto de partida. Excelente, Carlos. Pues yo creo que ahí ya tenemos mucho material para poder seguir con la reflexión, el diálogo, para aquellos que están interesados en estas temáticas. Recuerden pues que pueden ponerse en contacto con Carlos Valencia, ya sea a través de este espacio que tenemos o a través también de nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Los ponemos en contacto con él para que puedan platicar un poco más sobre estas grandes iniciativas que están surgiendo en el mundo para poder apoyar la transformación social, que en principio pues también tiene que ver con un ejercicio de misión que tenemos aquí también en nuestra Facultad de Comunicación, el poder ser agentes de transformación social desde la comunicación. Y en ese sentido, pues yo quiero cerrar nuestro conversatorio el día de hoy compartiendo contigo, Carlos, como lo hacemos con todos nuestros invitados semana tras semana, este pequeño reconocimiento que tenemos para ti, que voy a poner en pantalla, en el cual pues nosotros agradecemos muy sinceramente tu participación en este webinar que el día de hoy tuvimos, denominado 10 tips para el fortalecimiento de la innovación ciudadana, un conversatorio que tuvimos con Carlos Fernando Valencia Peñuela, quien muy amablemente nos regaló, como decíamos, más que 10 tips, 10 rutas de trabajo también para poder emprender en términos de innovación ciudadana. Carlos, muchísimas gracias y muchas felicidades. No, muchas gracias, doctor Jorge Alberto, por la invitación y gracias de verdad porque para mí es un honor participar en los eventos de la Universidad de Anáhuac y espero que a través de las redes podamos replicar mucho y seguir dialogando sobre estos interesantes temas. Es un agrado recibir este reconocimiento.
No, el agrado es nuestro, Carlos, y queremos también pues invitar a las personas que nos están sintonizando para que la próxima semana nos acompañen. Estaremos hablando con Cecilia González Durán sobre cómo solucionar los problemas creativamente. Nos va a dar ahí también 10 tips para poderlo desarrollar en punto de las 4 de la tarde, lunes 27 de junio. Cecilia González Durán, quien además de ser licenciada en Mercadotecnia y Ciencias Políticas y Administración Pública, ambas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es especialista en negocios y emprendimiento, también forma parte del cuerpo académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde imparte algunas asignaturas como creatividad empresarial, y es fundadora de 2 pymes con impacto regional, consultora y accionaria de la empresa Grupo Agrícola GD. Se destaca siempre como una persona que ha estado impulsando este tipo de iniciativas, y la vamos a tener el próximo lunes. Cecilia González Durán, 10 tips para solucionar los problemas creativamente. Les agradecemos a todos su participación y ha sido un honor, como siempre, estar con ustedes aquí en estos lunes de nuestro seminario permanente en términos de comunicación y mercadotecnia estratégica. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en redes sociodigitales, en este espacio en Zoom. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde.